Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. La vez pasada estábamos hablando en este mismo pasaje, pero hablando de los fariseos y cómo, de alguna manera, a veces tenemos prácticas, pensamientos, actitudes de los fariseos. Pero hoy vamos a hablar acerca de otra secta dentro del judaísmo, que son los saduceos. Y vamos a ver características de esta secta que trascienden los tiempos, llegan hasta el año 2024, ya no con el nombre de saduceos, pero sí con esas mismas filosofías, prácticas, escuelas de pensamiento muy parecidas a aquella época. Mateo capítulo 3, versículo 7, dice así: al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan está predicando en el desierto. ¿Y cuál era la audiencia? Un poco las mencionamos la vez pasada. Bueno, había publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los miserables traidores a la patria que le cobraban impuestos excesivos, abusivos a sus propios compatriotas. Era la clase social más baja de Israel, más odiada, considerados perros que no tenían entrada incluso en las sinagogas, que no participaban en ningún juicio porque su testimonio no servía, porque eran mentirosos. Bueno, era una clase social odiada en Israel. Bueno, ese era parte del auditorio de Juan el Bautista. Estos hombres eran considerados cerdos, pero muy, muy ricos. Hacían una gran fortuna en muy poco tiempo, cobrándoles impuestos a los judíos. Así que esta gente hacía plata muy rápidamente, era gente de la noche, se rodeaban de lo más bajo de Israel, estafadores, ladrones, prostitutas, y ese era el grupo. Por lo tanto, ningún fariseo, ningún saduceo tenía relación con ellos, no querían estar con ellos. Por eso se espantaban cuando Jesús comía con ellos. Jesús nunca tuvo problemas con los publicanos, con las prostitutas, con los pecadores. Sí tuvo problema con los religiosos de esa época. Bueno, había publicanos en el auditorio de Juan el Bautista. Había celotes, que eran, digamos, la clase revolucionaria de Israel, el grupo que se oponía a la ocupación romana. Así que eran, como diríamos hoy, guerrilleros, un grupo ultranacionalista que quería la liberación de Israel. Ahí estaban los celotes también. En el grupo de los discípulos de Jesús, como tarea para el hogar, había un celote también dentro de los 12. Averigüen quién era. Así que había un guerrillero también dentro de los 12, como decir un Che Guevara, ¿vieron? Estaban los saduceos, que eran gente muy rica, era la aristocracia de la clase sacerdotal.
eran lo opuesto a los fariseos. Sin embargo, estaban dentro de el mismo grupo religioso, los judaizantes. Había en el auditorio de Jesús soldados romanos también. Lo sabemos por el relato paralelo de Lucas, capítulo 3. Celotes, saduceos, soldados, publicanos, ¿quién más? Bueno, había gente común que no pertenecía a ninguno de esos grupos, pero también estaba otro grupo religioso que eran los esenios, que eran más ultraortodoxos que los fariseos. Era un grupo de gente que se alejaba de la sociedad, de las ciudades, y se iban al desierto a vivir. Ellos eran ultraconservadores, peor y más fuerte que los fariseos. Por ejemplo, ellos si venían de algún lado, llegaban a bañarse hasta una vez por hora para estar limpios. Eso era un ritual que tenían los fariseos también, pero estos eran, o se creían, más santos que los fariseos. Los fariseos siempre que venían de afuera se lavaban una vez y hacían mucho énfasis en los lavamientos levíticos, pero los esenios eran más ultraconservadores que ellos. Así que tenemos a los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, los soldados romanos, ¿sí? Un grupo bien variado en el auditorio de Jesús, de Juan el Bautista, perdón. Así que Juan el Bautista ve que vienen muchos, pero se enfoca en dos y exhorta a estos dos grupos, los fariseos y los saduceos. Bien, esa era la audiencia, bien variada, de Juan el Bautista, allí en el desierto. ¿Por qué venían a su bautismo esta gente que se creía tan santa? Y no veían con buenos ojos a Juan el Bautista por la vestimenta que usaba, por la forma de predicar, por el lugar donde predicaba Juan el Bautista. ¿Pero por qué viene esta gente? Bueno, tal vez el oportunismo religioso, por ejemplo, de la política de hoy, donde para captar votos a veces se meten en las iglesias, a veces usan un lenguaje evangélico, buscando votos. Bueno, esta gente tal vez venía para congraciarse, para quedar bien con el pueblo, porque a lo mejor era cierto que Juan el Bautista era un profeta, como va a decir más adelante el Señor. Así que vienen a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, el hombre de Dios, el profeta de Dios, tiene un discernimiento muy significativo. Se da cuenta que estos dos grupos, los fariseos y los saduceos, no vienen a buscar la verdad, no vienen a arrepentirse, no confiesan sus pecados. Se da cuenta que vienen con una trama de falsedad, de hipocresía. Por eso les dice generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira o del fuego venidero? Se da cuenta que vienen con hipocresía. En una oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué era la levadura de los fariseos y saduceos? Era la hipocresía. ¿Y cómo lo sé? Con certeza, porque Lucas lo va a decir en su libro. La levadura de los fariseos y de los saduceos es la hipocresía. Y Juan el Bautista, que también usa las mismas palabras que va a usar Jesús en su ministerio, generación de víboras, hipócritas, así les hablaba a los fariseos y a los saduceos. Bien, el auditorio de Jesús.
¿Y en qué consistía la prédica de Juan el Bautista? Bueno, parece bastante sencilla. Su prédica era un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Cambien su forma de vida. No les está diciendo vengan a la iglesia, porque la iglesia no existía en ese momento. No les está diciendo sean ritualistas, legalistas. No, les está hablando de un cambio integral de vida. Bueno, esa es la propuesta de Juan el Bautista. ¿Y cómo lo tenían que demostrar? A través del bautismo. Tenían que bautizarse. Era la señal de que habían hecho un cambio interior. Y cuando él predicaba esto, lleno del Espíritu Santo y bajo la voluntad de Dios, la gente se quebrantaba, se arrepentían y hacían una pregunta, los distintos grupos, ¿y nosotros ahora qué haremos? Y a cada grupo le dio una respuesta, a los soldados, a los publicanos, a los distintos sectores de la sociedad. Muchas exhortaciones, les decía Juan el Bautista. Y el pueblo arrepentido se iba quebrantado a sus casas, llorando. Me hizo acordar un culto donde comenzó a las 6 de la mañana y terminó a las 12 del mediodía. La gente no estaba de fiesta. Lo van a ver a ese culto en el libro de Nehemías. Y lo único que hicieron fue leer la palabra de Dios. No había fiesta. No había alegría, no había show, no había sillas, no había aire acondicionado, no había lindas butacas. Todo el pueblo, grandes, pequeños, niños, ancianos, de pie. Un cultito de 6 horas nomás, leyendo la palabra de Dios. Obviamente no fue Nehemías, fue Esdras y los demás escribas que se turnaban para leer. Y leían bien la palabra de Dios. Usaban bien la gramática, de modo que el pueblo podía entender lo que se leía. ¿Y qué pasaba? El pueblo estaba quebrantado. Todo el pueblo llorando en la presencia de Dios. Algo así pasaba en el ministerio de Juan. Que la gente abandonaba la comodidad de su ciudad, la comodidad del hermoso templo de Jerusalén. A lo mejor tenían que dejar de trabajar, cosechar, lo que sea, pero iban a escuchar al profeta de Dios. Arrepentimiento, cambio de mente. En la Biblia significa abandonar el pecado para volverse a Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 23, por favor. Vamos a leer algunos pasajes y después los desarrollamos. Yo tengo algunas características anotadas de los saduceos. Estuve elaborando un perfil muy minucioso de lo que eran los saduceos y cómo pueden llegar a ser hoy los saduceos, sin tener ese nombre, por supuesto. Y noto que la iglesia primitiva tiene problemas o enfrenta problemas exactamente igual a los que enfrentamos nosotros en este tiempo. Claro, ellos estaban en el precristianismo y hoy nosotros estamos en el postcristianismo. Esta es la última etapa, esta es la iglesia de la Odisea. Postcristianismo, sí. Si ustedes analizan, por ejemplo, la Agenda 2030 promueve el postcristianismo. Un hombre híbrido, sin Dios, sin alma, sin corazón, sin padre, sin madre, sin amor natural,
Claro, la ciencia o el mundo a veces usa términos que son seculares, pero el apóstol Pablo va a usar términos bíblicos para hablar de estos mismos temas. El hombre híbrido. Están buscando una nueva civilización. Para eso hay que derribar la vieja civilización que tenía Dios, que tenía la Biblia, que tenía corazón, que tenía valores. Para llegar a esta nueva civilización, a este nuevo hombre, hay que destruir el viejo hombre. Hay que destruir lo que dice la palabra de Dios. Hay que destruir los valores cristianos. Lo que Dios estableció, hay que destruir la familia. Hay que destruir el amor natural que Dios estableció. El hombre híbrido, sin afecto natural. Por eso estoy hablando de post-cristianismo, la última etapa. Cada vez más cerca está la venida del Señor. Estamos en una época que es también el posmodernismo. La iglesia primitiva enfrentó el premodernismo. Y en este posmodernismo, un tiempo de relatividad, donde todo es relativo, donde no hay verdad, donde cada uno tiene su propia verdad, donde no hay valores absolutos, no hay verdades reveladas. Bueno, ese es el posmodernismo, donde cada uno tiene su verdad. Por lo tanto, ya no se predica que Jesucristo es el único camino. Eso es de cavernícolas. Eso es ser retrógrado. Jesús es la verdad. No, todos tienen la verdad. La verdad es relativa. Por eso hablo de un tiempo de relativismo. Este es el posmodernismo donde estuve anotando algunas características de la iglesia, del pueblo de Dios en general. Donde hoy, en general, la iglesia pasa a ser una empresa. Donde los pastores son vendedores, donde el evangelio es un producto que hay que hacerlo atractivo, que hay que venderlo, donde los pecadores son los consumidores, la era del marketing, la era del envase, donde lo más importante es la estética. Eso enfrentamos hoy. Por eso es tan importante volvernos a los principios bíblicos, a la palabra de Dios, para no caer en esos errores, que son muy sutiles, se van metiendo de a poquito. Una cosa es la iglesia en el mundo y otra cosa es el mundo en la iglesia. Está bien que estemos en el mundo. No somos como los esenios, que el Señor no quería que nosotros nos quedemos encerrados en un sótano, en el desierto, sino que estemos en esta sociedad. Nunca quiso el monasterio, nunca quiso que nos encerráramos en los hermosos templos. Es más, las veces que habló del templo fue que lo iban a derribar y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Nunca quiso Dios que seamos como los esenios, tampoco como los fariseos hipócritas, ni como los saduceos. Hechos 23, 6 al 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos, saben, en el libro de Hechos, en los evangelios, van a encontrar muchas referencias acerca de los saduceos, más de las que se imaginan. Notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio.
hombre con la sabiduría de Dios, el apóstol Pablo. Se dio cuenta que estaban los dos grupos. Los dos grupos eran dos sectas que formaban la religión judía, pero siempre estaban en la vereda opuesta entre ellos. El fariseo y el saduceo eran polos opuestos en casi todas las cosas, salvo en dos cosas, estaban en lo mismo. Cuando se unieron para ir en contra del Mesías. Y también estaban en lo mismo porque ellos creían en la salvación por méritos, por cumplir los rituales, salvación por esfuerzo. En eso estaban juntos. Claro, los fariseos creían que si se apegaban a los rituales, ellos iban a tener la mejor vida en el futuro, en la vida eterna. En cambio, los saduceos, creyendo también en la vida eterna, si seguían con sus creencias, ellos decían que la mejor vida la iban a tener aquí y ahora, no solamente en el futuro. ¿Sí? Así que en eso tenían posturas distintas, salvo en ir en contra del Mesías y en contra de la salvación por méritos. ¿Sí? Unos hacían méritos u obras para el futuro y otros, los saduceos, para tener una mejor vida y la mejor vida aquí. Y de hecho la tenían. Era la aristocracia sacerdotal. Los saduceos eran gente muy, pero muy rica. Los fariseos eran gente de oficios. Cada uno tenía su oficio, no vivían mal, pero los saduceos eran de la aristocracia. Por lo tanto, ellos, bajo el Imperio Romano, eran los que formaban la clase de los sumos sacerdotes. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar sumos sacerdotes y todos ellos son saduceos. Ahora lo vamos a ver. Seguimos leyendo Hechos 23, 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo división entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman estas cosas. Bien, otro dato de los saduceos. No creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en los espíritus. Así que eran parte de la religión judía, pero ellos no creían en estas cosas. Así que sabiamente el apóstol Pablo dividió a este grupo. Vamos a otro pasaje, 5:17 de Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. ¿Quiénes eran todos los que estaban con el sumo sacerdote? Esto es la secta de los saduceos. Se llenaron de celos. La secta de los saduceos. Los saduceos eran elegidos por el Imperio Romano para ser sumos sacerdotes. En la época de Jesús hubo dos sumos sacerdotes simultáneamente. Los rotaban los romanos según la conveniencia. Así que
eran traidores también a la patria. No eran nacionalistas como los fariseos. Se conformaban, se vendían al Imperio Romano y le daban una apariencia de religiosidad. Mateo 21. Y entró Jesús en el templo, Mateo 21:12, de Dios. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor Jesús hizo esta limpieza física 2 veces en el templo. Una vez al principio de su ministerio y otra vez al final de su ministerio. Lo hizo 2 veces. Hay detalles que demuestran que se hizo 2 veces esta limpieza. Al principio era un perfecto desconocido. ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Saben lo que estaba haciendo? Estaba destruyendo el negocio del sumo sacerdote, porque ellos manejaban todo ese negocio del templo. Usureros, estafadores. ¿Por qué? Porque cobraban mucho más de lo que deberían cobrar. En la Pascua venían peregrinos de todos lados y traían el dinero de su lugar de origen. Por lo tanto, hacía falta cambistas en el templo. Pero en ese cambio se quedaban con grandes fortunas. El peregrino que venía de lejos no podía traer los animales para el sacrificio desde lejos. Por lo tanto, llegaban al templo y lo tenían que comprar en el templo. Ese negocio también lo manejaban los líderes del templo y el sumo sacerdote. ¿Por qué no hacen nada si ellos tenían un ejército privado, que eran los alguaciles del templo? Eran judíos, no tenían nada que ver con los romanos, pero estaban para cuidar el orden en el templo. Era mucho ruido, mucha gente. Los judíos son muy ruidosos, todos gritando, todos vendiendo. Sin embargo, el Señor hace un revuelo bárbaro, hace una limpieza. ¿Por qué no lo metieron preso? Porque iba a ser peor. Iban a tener que llevarlo a juicio y se iba a destapar la olla de todo el negocio que estaban haciendo allí en el templo. Así que el Señor le va, hace limpieza, revolea un montón de cosas y Él dice, mi casa, casa de oración será llamada. Esto está en Isaías y en Jeremías. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, ahí está el negocio del sumo sacerdote, de los saduceos, gente muy rica de la aristocracia. Entonces ahora quiero mencionarles algunas de las características de los saduceos y trasladar de alguna manera estos conceptos al día de hoy para mostrarles que aún están enquistados dentro del pueblo de Dios. Estas filosofías, estas escuelas de pensamiento, estas actitudes están, de alguna manera, las tenemos que mencionar, denunciar, para que
nosotros estemos libres de estas cosas y que podamos aferrarnos a las Escrituras para darnos cuenta cuál es el modelo de Dios y cuál es el modelo del mundo. ¿Sí? La Iglesia es contracultural. Mucha de la cultura de este tiempo se mete en las iglesias. Y como hay una filosofía del consumismo, de rebajar el Evangelio, de licuarlo, de hacerlo un poquito más dulce para que le guste a la gente. Bueno, no era la forma de predicar de los apóstoles, ni de Jesús, ni de los primeros cristianos. La primera característica que quiero mencionar eran ultraliberales. Todo lo opuesto a los fariseos. Todo estaba bien, el hombre en el centro, el humanismo. Llegar con el mejor producto a la necesidad del consumidor. Eran de la aristocracia sacerdotal. Hoy, tanto en la India como hoy acá en Argentina, se habla de casta. Bueno, eran los de la casta. Eran complacientes. Había que dejar contentos a los romanos, al imperio. Hay que dejar contento a la gente. Y el Evangelio nunca se predicó para que la gente esté contenta. Es para que la gente se salve. Eran pragmáticos. ¿Habrá algo de eso en la iglesia de este tiempo? ¿Qué es el pragmatismo? Bueno, es una corriente filosófica que se metió y se mete, por ejemplo, en las empresas. Si a esa empresa le va bien, entonces en mi empresa yo voy a hacer lo mismo. Eso es pragmatismo. Si tal iglesia creció, vamos a hacer lo mismo. Pragmatismo. ¿Y qué pasa con los principios bíblicos? Porque a lo mejor es de Dios que esa iglesia crezca. A lo mejor siguieron principios bíblicos, a lo mejor no. Si es algo para una iglesia, no tiene por qué serlo para otra iglesia. Porque las problemáticas, las necesidades son distintas. El pragmatismo está metido, instalado en muchísimas iglesias. La metodología, los métodos que usan. Por eso hablamos de pastores empresarios que ven el Evangelio como un producto que hay que vender, que hay que hacerle llegar al consumidor. Pragmatismo. ¿Saben? Los saduceos no creían en toda la Biblia. Ellos solamente creían en la Torá. O sea, ellos respetaban los libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo lo demás no era importante para ellos. Así que están recortando también las Escrituras. El Nuevo Testamento para ellos no era inspirado por Dios, solamente los libros de Moisés. Ellos creían en la ilimitada libertad de la voluntad. Lo digo de otra manera. Ellos eran dueños de su propio destino. Y eso se predica también en muchos púlpitos hoy. Vos sos dueño de tu destino. La ilimitada libertad de tu voluntad. Y no estamos acá para hacer nuestra voluntad. Esto va contra la corriente de este mundo. ¿Podemos hacer lo que queremos? No. Estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Ah, yo quiero que mi hijo sea feliz. Sí, está bien. Te felicito. Pero eso no está en la Biblia. No estamos acá para ser feliz. Jesús no murió en la cruz para que yo sea feliz. No murió incluso para que yo tenga un lindo matrimonio. No murió para que, qué sé yo, me sane de algo. Todo eso puede venir en el paquete, en el combo, cuando Él es mi Señor, si es su voluntad. Si no, no. No estoy acá para ser feliz, estoy acá para hacer la voluntad de Dios.
y se predica esto. Si venís a Jesús, todo se va a arreglar, todo va a estar bien. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te vendió eso? No es la prédica de Juan. Arrepiéntanse. No es la prédica de Jesús. Arrepiéntanse. ¿Quiénes eran más buenos, estos o aquellos? Porque a estos se les cayó la torre de Siloé. ¿Eran más malos? No, no eran más malos. Si no te arrepentís, vos también vas a morir. No vino para que tenga un lindo autito, una linda casita. Él murió en la cruz para lavarme, para salvarme de la condenación, lavarme de mis pecados. Todo lo otro son 5 centavos aparte. No vino para que yo sea feliz, ni para que yo cumpla mis objetivos, ni para que yo tenga éxito. No murió para eso. Eran materialistas. ¿Está mal tener dinero? No. Pero otra cosa es cuando te postrás ante el Dios Mamón, en vez de postrarte ante el Dios de la gloria. ¿Hay materialismo hoy? ¿Qué es más importante? ¿Qué se ve más hoy? Ya casi no se dicen iglesias, ahora son auditorios. Ministerio Internacional de Fuego a las Naciones. Materialista. Parece que cuanto más hermoso es el templo, más éxito tenemos. Y pensaba en el éxito de Juan, el Bautista, de los apóstoles de Jesús. Humanamente fueron tremendos fracasados. A Juan le cortaron la cabeza, muy joven. A Jesús lo crucificaron, muy joven también. Si nos medimos por los parámetros del mundo, eran tremendos fracasos. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para ser fiel o para tener éxito? Un pastor con una iglesia con muchas ovejas tiene más éxito que uno que tiene pocas ovejas. Así se mide, bueno, así lo mide el mundo. El éxito medible, visible. Claro, nadie se fija en la santidad de las ovejas. A poca gente le importa eso. Una vez Jesús habló de una parábola, el hombre sabio y el hombre necio. El sabio edificó su casa sobre la roca, el necio sobre la arena. Y los dos soportaron las mismas presiones, los mismos problemas, las mismas tentaciones. Pero una casa se derrumbó, la del necio. La del sabio perduró, soportó la tormenta. En otro pasaje paralelo va a decir que el sabio edificó la casa y ahondó. Le dio importancia a los principios, a los valores. Le dio importancia a lo que casi nadie ve o le interesa, que son los principios de la palabra de Dios. Por eso no se derrumbó. Había bases, había cimientos, había palabra de Dios. El otro se fijó en la cultura del mundo. Vamos a hacerla linda la casa. Bien pintadita, arregladita. Si vas a comprar una casa, ¿qué mirás? Bueno, el barrio, que no se inunde, las ventanas, las puertas, los pisos, el techo, las paredes. ¿Se te ocurrió pensar en los cimientos? Bueno, pero eso aquí no importa, si eso no se ve. Sí, pero Dios lo ve. Y no estamos acá para hacer nuestra voluntad, estamos acá para hacer la voluntad de Dios. Si querés que la casa perdure, tenés que ver los cimientos. Es fundamental. Principios, verdades bíblicas. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Lo que dice el mundo o los mandatos bíblicos? ¿Qué es más importante? ¿Cómo te moves? ¿Por reacción o por obediencia?
Es tan fina la diferencia. Es Navidad. ¿Y ustedes no hicieron nada? La verdad que no. Vamos a hacer, aunque sea un pesebre viviente ahí atrás en la calle, algo vamos a hacer. Está bien que prediques, pero no es solamente en Navidad o en Pascua, es todos los días. Si salís corriendo a hacer la actividad, tal vez sea por reacción, por el que dirán, pero no por obediencia a los principios de Dios, porque todos los días hay que predicar. O predicar solamente el domingo. Todos los días tenés que tener un folletito, salir, testificar. Siempre te relacionás con alguien. Vecino, pariente, en el trabajo. Es vivir, es una forma de vida compartir nuestra fe. No hay un horario, no hay un día especial. Todos los días es una forma de vida. Si alguien quiere puede decir amén. Eran hipócritas. Mateo 16:6. Y Jesús les dijo a los discípulos: guardaos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál es la levadura de ellos? Bueno, hasta acá cualquiera podría tener distintas interpretaciones, pero lo dice muy enfáticamente en Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. ¡Qué momento! A nosotros nos gusta el orden, el silencio, el respeto. Y está muy bien, porque Dios es un Dios de orden. Pero cuando predicaban los apóstoles se armaba un lío. Cuando predicaba Jesús, se atropellaban unos a otros. Por oír la palabra, por buscar sanidad, para que Dios lo toque, para ser sanos de algún azote, se atropellaba. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hipócritas. ¿Habrá hipocresía hoy? Los fariseos eran ultra mecánicos, ritualistas, religiosos. Los saduceos eran todo lo contrario, pero ambos estaban lejos de la verdad. No les importaba la santidad interior, no les importaba agradar a Dios, no les importaba abandonar sus pecados ni arrepentirse. Era todo exterior. Por eso el Señor nos dice a cada uno de nosotros, cuidado con la hipocresía, cuidado con la levadura de estos muchachos, cuidado. Ellos buscaban los logros personales, ellos se fijaban mucho en los méritos, como si la salvación fuera un premio. La salvación no es un premio que Dios te da. No es por esfuerzo. Yo no entro al cielo porque me forcé, porque logré más que otros. No. No es por méritos la salvación. Es por fe en el que murió por nosotros, en el que pagó el precio. Bueno, pero estos muchachos creían que su salvación era por logros, por méritos, por esfuerzo. Como si la salvación fuera un premio. No es un premio. No va a haber nadie en el cielo que va a decir, yo entré porque me esforcé, yo fui bueno, mejor que otro. No. Todos le vamos a dar la gloria a Dios
entramos porque el Cordero murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz para pagar por esta tragedia que es el pecado. Y el mundo no lo ve así. El mundo ve el pecado como algo de todos los días, algo común, lo naturaliza, lo usan para comprar, para vender. Así piensa el mundo del pecado. Y desgraciadamente a veces los hijos de Dios naturalizamos el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue? Logros personales, mérito. Y dentro de este perfil vemos motivación, psicología, pensamiento positivo. Vos podés lograr lo que quieras. Eso te venden hoy muchos pastores. Son los que más están instalados en la televisión, en internet. Pensamiento positivo. Hedonismo, un término de la psicología. El humanismo, el hombre en el centro. Ya no es Dios, ya no es su palabra. Las leyes del mercado dominan, a veces hasta algunas congregaciones. El humanismo. Otra vez, más que nunca, debemos volver a los principios de las Escrituras. Principios, manejarnos por principios. Les di un ejemplo, creo que cuando hablé de los fariseos. ¿Hasta dónde tiene que ser el largo de la pollera? No lo dice la Biblia. La Biblia me va a hablar de principios. No tengo que vestirme para seducir al sexo opuesto. Principios. No hagan tropezar a uno de estos pequeñitos. Ojo con hacer tropezar a alguna oveja. Cuidado, cuidado. Volvamos a los principios. Sobre todo para los líderes. Los saduceos eran líderes del pueblo de Israel. Los fariseos eran líderes en el pueblo de Israel, pero no se manejaban con principios de las Escrituras, porque era todo un maquillaje para ellos, todo exterior, todo un envase hermoso, pero por dentro era todo pudrición. Sepulcros blanqueados, dijo Jesús. ¿Por qué debemos volver a los principios en todo de las Escrituras? Para tener autoridad ministerial, para no reaccionar, para no salir corriendo alocadamente, sino para obedecer la palabra de Dios en mi vida personal, en mi vida ministerial, en la iglesia, en los problemas familiares. Hay veces que la enfermedad, el remedio es peor que la enfermedad. Algunos con problemas familiares, problemas emocionales, familiares, de enfermedad o económicos, están en un pozo. Y cuando estás en un pozo, lo peor que podés hacer es seguir cavando para abajo. La salida no está ahí. La salida es mirar para arriba, la salida es seguir los principios de Dios. Una vez un perro mordió a una nena, la mordió mal. Y el padre de la nena estaba re loco. Entonces, ya quería hacer cualquier cosa, no sé. Entonces le dije, mira, lo que pasó, pasó. Ya está. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a empeorar la cosa? ¿Ahora vas a hacer más grande el problema? ¿Vas a ser parte del problema?
O ahora tenés que tener la mente más fría que nunca y ser parte de la solución del problema. ¿Dónde vas a estar? ¿Agrandando el problema o solucionando el problema? Solucionamos el problema cuando lo primero que hacemos es postrarnos delante de Dios y buscar su voluntad. En todo, seguir los principios bíblicos, volver a las Escrituras como base para la autoridad. No reaccionar, el líder no reacciona, el líder actúa en obediencia a la palabra de Dios. Como ovejas necesitamos eso. No podés reaccionar, no debes. Entonces el perfil de estos muchachos, los saduceos, eran como hoy líderes presos del consumismo. Quiero eso, lo quiero. No lo necesito, pero me vendieron que lo necesito. Me hicieron creer que lo necesito. El consumismo en la iglesia, lo que tienen otros, queremos ser como los otros, como el pueblo de Israel. Queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Dales un rey. No te desecharon a vos, Samuel, me desecharon a mí, a mis principios. Filosofía ministerial del marketing. A ver cómo captamos más. Si hay que diluirlo, rebajarlo, cambiarlo, lo cambiamos, no importa. El marketing, el consumismo, la mercadotecnia se mete en los ministerios. Tenemos que estar alertas. Bueno, de esto tenían mucho los saduceos. El liderazgo bíblico versus el liderazgo terrenal. La iglesia no es una empresa. Los líderes no son vendedores. El evangelio no es un producto. Los pecadores no son los consumidores. Y todos somos pecadores. Nosotros aquí en este santo lugar somos pecadores, cada uno de nosotros. Los otros afuera también son pecadores, pero nosotros somos pecadores arrepentidos. Y si no te arrepentiste todavía, es mejor que lo hagas, porque los tiempos se acortan. Somos pecadores arrepentidos, somos pecadores perdonados, somos pecadores santificados. Un día vamos a estar libres de este cuerpo de pecado. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, un día vamos a ser libres de esto. El humanismo en la iglesia, lo importante es el hombre. La iglesia en el mundo. Qué bien que la iglesia esté en el mundo. El problema es cuando el mundo está en la iglesia. No, pero eso no nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, las modas, y los tipos de ropas, y los tipos de peinados. Es la presión cultural. Si no te bancás la presión cultural, deberías replantearte entonces, ¿dónde estás parado? Porque la iglesia, la palabra de Dios, el evangelio es contracultural. Vamos en contra de la cultura de este mundo. Esto es el evangelio. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Arrepentimiento. Y volver de todo corazón a la obediencia a la palabra de Dios. No a la cultura de este mundo. No a la presión cultural. Amén. Que el Señor les bendiga.